Todos los que están aquí conectados a través del Zoom en esta cuarta sesión del estudio bíblico que hemos llamado el dilema entre la ley y la gracia, basado principalmente, más no exclusivamente, en el libro de Gálatas. Repito, esta es la sesión número 4 de esta serie. Todavía nos faltan unas sesiones más. Y bueno, también bienvenidos todos los que nos ven en grabación a través del YouTube, a través del Facebook. A todos los bendecimos en el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Si me estás viendo a través del YouTube, a través del Facebook, por favor, mientras vas viendo el estudio, déjanos aquí tus preguntas, déjanos aquí tus comentarios, compártelo. Si tienes alguna duda, puedes hacerla, o si no formas parte de nuestro grupo de WhatsApp de Estudio Bíblico, te invitamos a que te unas, puedes hacernos un comentario por acá. Así que todos bienvenidos, les bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos permites una vez más reunirnos a estudiar tu palabra. Ponemos esta reunión en tus manos, pidiéndote, Padre, que nos llenes de mucha sabiduría, que nos bendigas, que pongas en nosotros tu gracia y tu favor, Señor. Que quites, Señor, que apartes de nuestra mente toda distracción, Señor, todo aquello que nos pueda apartar, Señor, de la concentración en este estudio, Padre, para que tú nos hables, Señor, para que tú edifiques nuestros corazones, para que tu palabra llegue, Señor, a nuestro espíritu conforme a tu buena, agradable, perfecta voluntad, Señor, y que, Padre amado, esta palabra quede grabada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que sea todo, Padre, conforme como tú quieras en nuestras vidas, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Habíamos dejado unas preguntas allí bien interesantes en el material de estudio. Quisiera saber que alguien me levante la mano, por favor, allí, si las pudieron responder. ¿Quién? Rosy. Parece que Rosy nada más. Bueno, Diana también. Bueno, yo entiendo que todos están ocupados, pero óigame, quiero decirles que yo les exhorto de verdad en el amor de Cristo a que ustedes vean esto de estudiar en la casa como una oportunidad, porque quiero decirles, de verdad se lo digo de corazón y se lo digo con conocimiento de causa. Ese estudio en la casa es precisamente lo que más nos enseña, lo que más nos permite aprender y lo que más nos edifica en la palabra de Dios. Porque ese estudio que hacemos en casa, ese tiempo que nos tomamos para concentrarnos allí leyendo y estudiando la palabra, respondiendo las preguntas, les aseguro con pleno conocimiento que eso va a ser algo que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Y si no, que me lo diga Rosario aquí, que siempre hace la tarea. ¿Qué opinas, Rosario? Exhorta aquí a los hermanos. Pues sí, hermano, yo los exhorto porque cuando uno lo hace solito, Dios de verdad nos habla y a cada uno en lo individual. O sea, aquí en la clase compartimos y nos nutrimos todos de verdad del conocimiento de que Dios nos brinda a cada uno, pero estando solitos, la palabra llega más fuerte, más profunda, ahí sí nos traspasa más y no tenemos como esa distracción en lo que va a decir el hermano, o que a veces dices, ya me robó la idea, ¿no? No, yo creo que Dios nos habla a cada uno de manera muy, muy personal. Entonces sí los exhorto que hagan pues hagan el esfuerzo, no que, yo creo que nadie sabemos todo, precisamente estamos aquí para aprender. Es válido que a lo mejor nosotros pongamos nuestras respuestas y pues que no se sientan intimidados, porque no venimos a criticar, sino más bien dicho, somos un solo cuerpo y todos nos complementamos. Así es, muchas gracias, Rosy. Y aparte de eso, quiero decirles algo. Lo que pasa es que uno está tan afanado con los compromisos de trabajo, de la familia, de tantas cosas, ¿verdad? Que uno está involucrado y el tiempo no alcanza. Parece que uno como que necesita que el día tuviera 48 horas en vez de 24. Y puede ser que en ese rato que ustedes se tomen quizá 20 minutos o media hora para estudiar la Biblia y responder las preguntas. Quizá de pronto nos sentimos como culpables porque nos sentimos como que estamos robando el tiempo de algo más que debemos estar haciendo, tiempo de trabajo o tiempo de familia, X cosa.
Pero quiero decirles que ese tiempo que ustedes están tomando es el regalo más maravilloso que cada uno de ustedes se puede regalar a sí mismo diariamente. Esos minutos de intimidad con Dios es un regalo que ustedes se hacen que va a ser de alimentación, de edificación y que además los va a fortalecer muchísimo. Por eso les repito, yo les exhorto en el amor de Cristo que se tomen el tiempo y lean la Biblia y estudien y hagan esa tarea. Eso les va a ayudar muchísimo, aunque las preguntas son bastante sencillas. Y vamos a compartir pantalla, y vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. La idea era las instrucciones, leer los capítulos 3 y 4 del libro de Gálatas y responder. ¿Qué aprendes? Aquí me comí dos palabras sobre los que dependen de las obras de la ley. Entonces, hagamos algo. Vamos a poner aquí, vamos a buscar aquí el libro de Gálatas. Para que lo podamos leer rápidamente. Ok, ahora sí. Bueno, capítulo 3 de Gálatas. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Ok, es que lo puse en el internet. Sí. No sé si se lee bien ahí. ¿Está bien ahí? Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y saben, en la medida en que vamos leyendo este pasaje, sería bueno que nosotros mismos nos vayamos respondiendo estas mismas preguntas que Pablo le hace a la gente de las iglesias de Galacia. Repito, recibiste el Espíritu. Cuando dice el Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo, parafraseándolo, por las obras de la ley o por el oír con fe. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido ustedes en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Les repito, podemos respondernos a nosotros mismos esas preguntas. ¿Te has preguntado alguna vez lo que Dios hace en tu vida? ¿Lo hace por tus obras, por cumplir la ley, o lo hace por el oír con fe? ¿Por qué crees? Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de nuevo la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque aquí está la respuesta a la pregunta: porque todos los que dependen, óigame, pónganme atención los que no le hicieron la tarea, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en, y voy a resaltar esto, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué aprendes sobre aquellos que están bajo la ley? Bajo las obras, aquellos que dependen de las obras de la ley. ¿Qué aprendemos? A ver, ¿qué opinan? Que están bajo maldición. Que están bajo maldición. Ahora, ¿quiénes están bajo maldición? Los que dejan de cumplir toda la ley. No, con una cosa que no cumplan, porque ahí dice que
es todas. O sea, no permanecieren en todas. Entonces, con una que no hagan, pues para ellos ya están bajo maldición. O sea, para los que se rigen en la ley. Muy bien. Con una sola cosa que dejen de hacer, están bajo maldición. Entonces, continuamos aquí. Continuamos aquí, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oigan qué interesante. Dice que maldito y el que no permaneciere en todas las cosas. Ahora yo me pregunto, si dice que yo para no ser maldito tengo que permanecer en todas las cosas, entonces, ¿para qué me interesaría a mí esforzarme en cumplir un artículo de la ley? Uno solo, o dos, o tres. Como por ejemplo, no quiero decir ejemplo. No quiero decir ejemplo porque tal vez voy a decir algo que no me lo puedan entender bien. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Dice, la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo tomó el lugar de nosotros. Eso lo estoy diciendo yo entre comillas. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, ¿qué fue lo que le concedió Dios a Abraham mediante la promesa? A ver si me están entendiendo. Lo voy a repetir. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué fue lo que Dios le concedió a Abraham mediante la promesa? A ver, ¿quién me lo dice de lo que estoy leyendo aquí? Sus simientes. Ok, repito. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió. ¿Qué fue lo que concedió? Por la fe, la gracia. Aquí está la herencia. Esa es la respuesta. ¿Qué fue lo que Dios le concedió a Abraham mediante la promesa? La herencia. La herencia. ¿Ok? Yo voy a irme un poquito atrás para aquellos, porque puede ser que alguno de ustedes, no sé, no sepa de qué se trata cuando yo hablo de esa promesa y de esa herencia. Pudiera ser que alguno no conozca. Yo sé que muchos sí. Entonces yo voy a irme un poquito al Antiguo Testamento momentáneamente. Pero antes de irme al Antiguo Testamento, yo quisiera preguntarles, ¿qué es primero, la promesa o la ley? Patricia, dígalo, ¿qué es primero, la promesa o la ley? Promesa fue primero. La promesa fue primero. Rosy dice que sí. ¿Qué opinas, César? ¿Qué es primero, la promesa o la ley? Dice también. ¿Qué opina Mireya? Promesa. La promesa. La promesa fue primero. Ok. La promesa.
Ok, dice Roberto la promesa. ¿Por qué? Bienvenido, Pastor Roberto Reyes. Bendiciones. Amén, amén. Mireya, ¿por qué dice que la promesa fue primero? Porque, bueno, a palabras sencillas, pues ya el Dios le dijo a Moisés de lo que iba a pasar, ¿no? Abraham. Perdón, Abraham, ajá. Pues de Cristo ya le estaba avisando, ¿no? Ya le había avisado antes. Excelente, excelente. Ok, ahora mírenlo aquí. Miren esto. Para los que no han leído esto, por si acaso alguno no lo haya leído. Esto es el libro de Génesis, que es donde comienza la historia de Abraham. Abraham es conocido en la Biblia como, bueno, de hecho, el pastor Miguel Contreras nos dio una explicación magistral el otro día de que Abraham es reconocido en la religión, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los musulmanes? Islámica. En la religión islámica, en el judaísmo y en el cristianismo. Y cuando digo cristianismo, y me refiero catolicismo y cristianismo protestante, conocido y reconocido como el padre de la fe. ¿Ok? Entonces, dice aquí que Jehová, esto es Génesis capítulo 12, donde está comenzando la historia de Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, porque primero se llamaba Abraham y después Dios le cambió el nombre a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego, en otro pasaje dice, en tu simiente, le dice Dios a Abraham, cuando Abraham no tenía hijo, le dijo, en tu simiente, en tu semilla, eso quiere decir, en un descendiente tuyo, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, le ratifica esta promesa que le hace aquí en Génesis capítulo 12, verso 3. Ahora, cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, que le dice que en su semilla todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas, ¿a qué semilla se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesús específicamente, que es un descendiente de Abraham. A ver, ¿sí me estás entendiendo, Lucero? Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, faltan todavía varios siglos, no años, siglos, para que aparezca Moisés en escena. ¿Y por qué yo digo para que faltan varios siglos para que aparezca Moisés en escena? Porque Moisés es la persona, por supuesto, también un descendiente de Abraham, a quien Dios usa para darle al pueblo de Israel la ley con la cual Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Pero antes de que Dios hiciese ese pacto con el pueblo de Israel, ya había hecho pacto con Abraham y le había dicho, no por la ley, sino por la ¿qué? La fe. Por la fe. La fe. La promesa. Por la promesa le dijo a Abraham, en tu simiente van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Pero la ley no existía. La ley vino siglos después. A ver, Roberto, sí. Un detallito, queremos leer una versión de la Biblia que es palabra de Dios para todos. Maravilloso. Nos encantaría hacer esa lectura porque es bastante clarificante en cuanto a lo que se está exponiendo. Amor, léelo desde el 15 hasta el 29. No tan largo, lo que estamos viendo ahorita hasta el 18, solo el 15 al 18. Ok, dice, hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto.
Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia, y no dice, y a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice a tu descendencia, refiriéndose a una familia unida, la de Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso, la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. Me parece una explicación excelente y muy Excelente. clara. ¿Desde qué versículo Pastor. hasta qué versículo leíste? Desde el 14 hasta el 18. 14. Hasta el Hasta el 18. 18. Pero en la versión Palabra de Dios para todos. Pero ¿qué capítulo Gálatas es? 3, Gálatas 3. Gálatas 3, el que estamos viendo, Pastor Roberto. El mismo que estamos viendo. Hasta el Ok. 20, hasta el 29 Excelente. es impactante. Sí, ahora, o sea, yo le decía a mi esposa hace un rato, pues, que estaba yo aquí repasando. Yo le decía que es que cada vez que uno lee la Biblia como que entiende cosas que, o sea, yo he leído este capítulo ya no sé cuántas veces y hoy hace un rato como que me cayó un clic de que primero fue la promesa que la ley. O sea, como que yo lo sabía, pero que no sé si me explico. Como que no me había caído ese clic. Primero fue la promesa. Ahora, la promesa, Lucero, es cuando Dios le da la promesa a Abraham. Esa promesa fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Los pactos de Dios son inquebrantables. No se pueden, Dios dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no quebranta sus pactos. Así que la promesa que Dios le hace a Abraham es inquebrantable y es eterna. Y aquí mismo dice en esta palabra que los que somos de la fe somos descendientes o ¿cómo lo diría yo? Beneficiarios, por decirlo en otra palabra, de la promesa de Abraham. Somos hijos de la promesa. Diana, ¿quería decir algo? Quiero compartir, pues, en este estudio estuve como escudriñando y buscando cositas, encontré algo muy hermoso y quisiera leerlo también en Jeremías 31:33, cuando Dios dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Allí habla muchísimo también de este tema, el tema de la ley. Daré la ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces allí, bueno, me imagino que ahora hablaremos un poquito más de eso, pero allí habla mucho de este tema que estamos tratando hoy, acerca de la ley y la gracia. Absolutamente. Ahí está el profeta profetizando lo que va a hacer después, el significado o digamos la aplicación de la ley. ¿Sí, Rosy? Sí, exactamente. Yo viendo, igual leyendo un poquito, pues efectivamente lo que pude observar fue que la ley fue hecha solamente como para dirigir, como para una instrucción, para llevarnos precisamente a lo que es Cristo. O sea, la ley nada más tiene su propósito el instruir, o sea, el disciplinar, cuando menciona la palabra ayo. Correcto. Y eso es, ¿no? O sea, nada más es una disciplina, es instruir, pero para dirigir a algo, no tanto dar un conocimiento, no es como para que eso se haga. Sí es, o sea, sí la marca, sí son principios, pero no es como que el final. Eso va a llevarte al fin, que es
Cristo, la justificación en Cristo. Amén. Bueno, bien lo dijo la pastora Carolina, que eso que sigue después del verso 18 es maravilloso todo el contenido, y se lo voy a compartir aquí también brevemente para respaldar lo que acaba de decir Rosy. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, porque todavía no había sido Jesucristo revelado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Cuando dice nuestro ayo se refiere como a el que nos cuida cuando estamos inmaduros, cuando estamos niños, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ya venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Repito, linaje. ¿Qué significa la palabra linaje? Linaje significa la estirpe, la descendencia, ¿cómo lo diría yo? A ver, ¿quién me da un... Descendencia, pastor, ¿está bien? Familia. La familia, la descendencia. Por eso podemos decir, cierra este versículo diciendo, y somos herederos según la promesa. Quisiera que alguna de las personas que casi nunca habla, alguien de los que casi nunca habla, me diga cuando dice que somos herederos, dice, lo voy a repetir, vamos a ver, te lo digo de esta manera. Vamos a ver. Carol, yo sé que no estás en condiciones de hablar, pero solo para que me escuches, Carol. Yo sé que tú estás ahí. Si tú eres de Cristo, con todas, dice Pablo, ciertamente, es decir, Carol, si tú eres de Cristo, si tú recibiste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, es decir, si tú le entregaste, Carol, a Cristo el señorío sobre tu vida, dice Pablo, con toda certeza, con plena seguridad, sin el más mínimo ápice de duda, tú eres linaje de Abraham. Es decir, tú puedes decir que tú eres parte de la descendencia de Abraham y puedes decir, Carol, que eres, escúchame esto, que eres heredera según la promesa. Wow. ¿De cuál promesa? De la promesa que Dios le comenzó a hacer a Abraham desde los primeros versículos del libro de Génesis, capítulo 12, cuando le dice Dios a Abraham, en ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la bendición? A ver quién me dice. Alguien de los que casi nunca habla. Por favor. Una aclaratoria antes de continuar. Ajá. La palabra ayo, para los que no la conocen en el grupo, quizá no la han escuchado y no les es familiar, es una palabra que proviene del griego. Y la palabra original en el griego es la palabra paidagogos, que tiene que ver mucho con el pedagogo, el maestro, el cuidador. Y de alguna manera esta palabra ayo representa a una persona que hace una tutoría, que lleva o que guía al niño hasta recibir la enseñanza básica para poder seguir adelante. Solamente quería aclararlo para dar un poco más de luz en el concepto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carlos. Excelente aclaratoria. Sí. El pastor Carlos es un ayo. Muchas gracias, hermano. Usted también. Vamos a ver, voy a ponerle aquí la pregunta o a Olga o al hermano. Ay, perdón, hermanos, el que dice Huawei Y6, me olvidó el nombre. Qué vergüenza.
o a Karen, o a Lilia, o a Sandra, Rosalba, cuando dice herederos según la promesa, ¿cuál es la promesa? La salvación, hermano. Uy, bingo, la salvación. Que no es Esa- solo para judíos, sino también para todos los gentiles. Que creamos, que tengamos la fe de Abraham, que seamos hijos de Abraham. Excelente, la promesa es la salva. Cuando cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán bendecidas o serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente serán benditas, se está refiriendo al regalo de la salvación, y la salvación es por la fe en esa simiente que se llama Jesús, Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a seguir respondiendo las preguntas para ir avanzando entonces para redimir el tiempo. ¿Qué les va pareciendo hasta ahora? A ver, ¿qué opinión me dan? Ahora sí le doy la palabra a todos. A ver quién quiere hablar. Ya quitaron las restricciones, ya pueden salir. No todos a la vez. No todos a la vez. Que Pues, así como usted dice, pastor, podemos leer la palabra en varias oportunidades, pero el Señor día a día nos muestra. Así es, amén. Nos revela un poco más de lo que Él tiene para nosotros. Así es, amén. A ver, dice Rosalba, muchas gracias, Carolina. Dice Rosalba, la salvación y la morada que Él está preparando para nosotros. Ciertamente, como dice aquí Rosalba, Él mismo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dijo Jesús, entre tanto mi Padre trabaja y yo trabajo. Ya se están haciendo todos los preparativos, esperándonos que nosotros lleguemos allá. A ver, ¿quién más? ¿Quería decir algo, Rosy? sí, pues que para mí es muy, este libro que estamos leyendo, conforme vamos avanzando, pues nos va revelando cada vez algo, pues va impactando más, bueno, al menos en mi vida, porque como bien dice, a veces pasamos por alto, pues cosas se nos van, o sea, no los leemos, pero no ponemos a veces, tal vez, o bueno, a lo mejor en ese momento Dios nos habla en otra circunstancia, pero Amén. aquí es bonito ver cómo desde, como usted dice, desde Génesis, ya venimos nosotros siendo parte de ese plan, ¿no? De Dios, desde Génesis, o sea, no estamos a partir del nuevo, ¿no? O sea, sino Él ya tenía todo el plan y nosotros ya estábamos más que puestos y vistos por Él desde Abraham, ¿no? Ya sabía que iba a estar usted, que iba a estar yo, que iba a estar cada uno de mis hermanos. Y eso es una gran bendición. Qué bonito. Gracias, sí, muy, muy lindo ese. Ciertamente, Rosy. Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, ¿quiénes son los hijos de la promesa? ¿Quiénes son los hijos de la promesa de Dios a Abraham? ¿Quiénes son? ¿Quién me responde? Todos nosotros. ¿Quiénes Todos los que hemos nosotros? creído. Todos los que hemos aceptado a Cristo. Todos los que hemos aceptado a Cristo. San Juan 1:12. Exactamente. Juan 1:12, ¿qué dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Vamos a ponerlo aquí, ser llamados hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios. A ver. Pero en Gálatas también tienes la cita en Gálatas 3:6 al 7. Bueno, precisamente, mira, aquí es la pregunta que viene, la número 3. Dice, bueno, Gálatas 3, 6 y 7, dice así. Así Abraham creyó a Dios y repito y reitero, cuando Abraham recibió la promesa, no existía la ley. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Lo repito, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, la pregunta es, Gálatas 3:7 menciona que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿A cuál fe se refiere este versículo? ¿A cuál fe? A la fe en Cristo.
A la fe en Cristo, su simiente. Ujú. A la fe en Cristo. Ahora, yo quisiera, una vez más, alguna de esas personas que casi nunca intervienen, que me digan a qué se refiere eso de la fe en Cristo, a la fe salvadora, dice Rosalba. Muy bien. Quisiera una explicación un poquito más amplia de esa, por lo menos unas palabritas más. ¿Cuál es la fe? Oigan, ¿saben qué dice en el libro de Santiago? Dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? A ver, Karen, quiere decirme, ya que tiene el micrófono abierto, Karen. Sí, perdón. Perdón, fue por accidente. Pero es como dice, no, es la definición de la fe que viene en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Correcto. Sí, pero la pregunta era, Karen, que cuando dice que dice así, sabemos por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, pero ¿cuál fe? Porque digamos, un ateo puede decir, no, yo tengo fe, sí, yo tengo fe que todo, y es ateo, pero si yo tengo fe que sí, todo va a salir bien, o tengo fe que voy a lograr eso, pero ¿cuál es la fe de nosotros? O sea, ¿qué tiene de diferente nuestra fe, Karen? ¿Qué tiene tu fe de diferente a la fe del común de las personas? Es decir, mi fe está puesta en Cristo y tengo dentro de mí, vive Él y el Espíritu Santo. amén. Así mismo es. Dice Carol Ramírez, muchas gracias, Carol. Dice, cree en Dios y sus promesas. A ver, Rosy. Fíjese que yo escuché y creo que también lo vimos en mi clase pasada que tuvimos con usted, bueno, en el estudio pasado, que nosotros creemos que Dios, o sea, vino hecho carne, murió por nosotros, bueno, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, cosa que los demonios no reconocen y que Él vino siendo hombre a morir por nuestros pecados. Esa considero que es la fe. Amén. Bueno, sí, pero faltaría agregarle algo más. A ver, hermano, dígamelo. El hermano, hermano, que usted se pone Huawei, entonces yo no me acuerdo el nombre. Me llamo Luis. Luis, ok. No, bueno, ahí me pone esa cosa del teléfono y yo cuando me inscribí con mi nombre completo. Bueno. Bueno, a la fe que se refiere ahí es la fe que obra, o sea, la fe que, por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham en realidad vivía incluso en un lugar donde adoraba a muchos dioses, en Ur de los Caldeos, y Dios lo escoge realmente no porque era bueno ni por nada, ni incluso ni existía la ley, pero Dios lo escoge por su gracia, ¿verdad? Es decir, que la salvación para el ser humano siempre ha sido por gracia. Desde el comienzo del plan de salvación siempre ha sido por gracia. Muy bien. Entonces, cuando Dios le dice, sal de tu, ¿cómo es? Sal de deja tu tierra y tu parentela. Ajá. Y entonces, ¿él qué hizo? Él obedeció a Dios. Entonces, él creyó a Dios, le creyó a Dios. O sea, hay algunos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no le creen a él lo que él dice. Entonces, pero en el caso de Abraham, él le creyó a Dios, que Dios le iba a cumplir todo lo que Dios le había dicho. De tal manera que el hermano Luis está hablando y la hermana Rosalba está escribiendo literalmente lo mismo. Vamos a ver. Bueno, pero vamos a dejar que termine de hablar el hermano Luis. Perdón, sí. Hermano. Entonces, leemos lo de Rosalba. Imagínense cómo Abraham creyó, y por eso la Biblia dice que le fue contada por justicia, y además nosotros recibimos ese, ¿qué podríamos decir? Ese título, ese de ser hijos de Abraham por la fe. Y hijos de Abraham por la fe. Ahora, sí.
Ajá, ¿y qué iba a decir? Que fue tan grande la fe de Abraham en Dios, que incluso cuando Dios le pide a su único hijo, en el cual Dios le había prometido que iba a hacer una descendencia donde iba a salir el Salvador, Abraham no rehúsa, no rehúsa dárselo, sino que él obedece a Dios, creyendo en realidad en la promesa que Dios le había dicho antes. Y en tu simiente, él se Serán fue. bendecidas. Iba allí con su hijito a hacer el sacrificio, a dárselo a Dios. Pero en su pensamiento, él estaba creyendo a Dios. Bueno, Dios me dijo que a mí me iba a dar un hijo para que de aquí siguiera la simiente. Entonces, él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero sin embargo, la fe de él fue tan grande que por eso Dios Bueno, pero perdona que te interrumpa. Yo les voy a hacer una pregunta. Nada más respóndanme sí o no a esta pregunta. Ajá. Un sí o un no. Ajá. ¿Los musulmanes tienen fe? Sí. Los musulmanes tienen fe, pero no es en el Dios en el cual nosotros creemos, o sea, no es el Dios. Ok, ¿los chinos budistas tienen fe? Sí, Sí, claro. tienen el Espíritu Santo en ellos. Pero es en otros dioses, en otros. Ok. Los de la religión hindú, no sé cómo se llama eso. budista. No, los hinduistas. Ay, ¿Tienen fe? Sí. Pero no es una fe. ¿Será no la es fe una- que va a regresar, que Él vendrá nuevamente? Amén, eso es. Hazme un favor, Miguel, Pastor Miguel, hazme un favor. Romanos 10, 9, 10. Voy. Y aquí tengo Romanos. Mientras tanto, voy a leer aquí lo que dice Rosalba. Dice, la fe, según lo que he aprendido de fe para salvación, fe como don y fe como fruto, y la de Abraham que creyó sin haber visto y salió de su parentela, creyendo que quien lo había llamado no le había mentido. Eso es correcto. Esa fue la fe de Abraham, pero la fe de nosotros Pastor. no es exactamente la misma que la de Abraham. Sí, dígalo, Pastor Roberto. Estamos hablando que dice que la fe es en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Lo que decía la hermana Rosalba ahorita antes de que le pasara la de Romanos 10 al Pastor Miguel, que nosotros tenemos la fe de que Él vendrá nuevamente. Esa es la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que Él va a volver por su iglesia. Mientras que la fe que tienen los demás no está basada en eso, que nosotros, la fe que tenemos nosotros en que Él volverá por su iglesia. Bueno. Desde cuando Él dice que Él está preparando morada para volver. Muy bien. Pero entonces tendría que hacerte una pregunta más. Ajá. ¿En qué te basas tú para creer que Dios va a volver por ti? Entonces vamos a leer Romanos 10, 9, 10, porque tienes que tener una base. Exacto, en la promesa que nos ha hecho. Yo voy a ver, ¿a quién me habló? Que no vi quién habló. Dora. Excelente, Dora, excelente. A ver, dígalo, Pastor Miguel. Yo voy a comenzar por algo importante que va a enunciar lo que voy a leer. Los que creen en Buda tienen fe, pero ¿Buda está vivo? No. Los que creen en Mahoma tienen fe, pero ¿Mahoma está vivo? No. Ok, continúo entonces ahora leyendo Romanos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La gracia del Señor Jesucristo es la única que permite, mediante el poder de la resurrección, establecer la fe que por gracia hemos recibido y por herencia y por promesa desde el principio de Génesis. Así es, amén. Muchísimas gracias. Entonces, Pastor, y yo tengo, yo tengo acá también Romanos 5, el 14, y me gustaría compartirlo porque me parece que es súper claro. Léelo. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir.
Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Amén. Bueno, gracias, Carolina. En una oportunidad alguien me dijo, no voy a entrar en eso ahorita porque ya tendría, eso sería ya como otro estudio, ¿verdad? Pero aquí se la dejo por si alguien quiere curiosear. Alguien me preguntó, ¿cómo es eso de que cuando Jesús murió en la cruz los sepulcros se abrieron? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta en ese pasaje que acaba de leer ella. Bien lo dijeron, ¿verdad? La fe, nuestra fe es que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. Esa es la promesa, esa es la fe. ¿Cuál es la fe? Que Jesús es el Hijo de Dios, que como dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vino al mundo hecho hombre. Y esa es la fe, que es el Hijo de Dios, que es es esa simiente, que Jesús es esa simiente que Dios había prometido desde los tiempos de Abraham. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los judíos? Digo yo, los judíos no los ortodoxos. No mesiánicos. No mesiánicos, esa es la palabra. ¿Qué nos diferencia de los judíos no mesiánicos? Que ellos creen en Jesús, claro, ellos creen en Jesús que vino, un profeta, un tipo chévere, pero no como el Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia que hay entre el judío y ustedes y nosotros. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que hay entre el musulmán y nosotros y cualquier otra fe, ¿me entiende? Ahora, le respondo la pregunta a Rosalba, mejor dicho, la pregunta no es el comentario, porque Rosalba dice, sí, nuestra fe sí es como la de Abraham porque no la hemos visto, ciertamente, pero sí le creemos que pronto estaremos juntamente con él, ciertamente, pero cuando yo digo, Rosalba, que no es la misma fe a lo que me refiero, obviamente que nos basamos, la fe se basa en la promesa de Dios a Abraham, pero lo que me refiero es que Abraham no tenía a Cristo revelado todavía. Por lo tanto, Abraham, bueno, o sea, si nosotros creemos por fe, Abraham creyó por, o sea, no sé cómo explicarlo. Carlos, si quieres, no sé si te lo leo o lo lees, dice Gálatas 3, 8 al 9, como no lo terminamos, solo lo pasamos y rápidamente dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Excelente, muchas gracias. Entonces, los de la fe son bendecidos con Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? Los que creen, como dice Romanos 19:10, que Jesús es el Señor, es decir, que Él es ese Mesías que está prometido desde Génesis, pero que esa promesa se repite en muchísimos pasajes de la ley y de los profetas, ¿verdad? Pastor, yo también pienso de que el creer, ¿verdad? Así como en aquellos días, ¿verdad? De que hay un plan, ¿verdad? Para nuestra vida, que no vamos por ahí, ¿verdad? Solo viviendo, sino que desde antes ya Dios tenía un plan para cada uno de nosotros y creer en eso, ¿verdad? Creer en que Él tiene un plan, algo ya desde aquellos tiempos predeterminado para cada uno. Así es, así yo lo creo, hermana, tiene toda la razón. Y es precisamente por esa promesa de Dios, por esa promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias, Olga. Vamos a continuar. Entonces, cuando se dice, ¿a cuál fe se refiere este versículo? A la fe en Cristo Jesús, porque repito,
Hay mucha gente que tiene fe, pero la fe nuestra no es la misma fe de muchos otros, porque la fe es diferente. Ahora, yo te pregunto, ¿te consideras uno de los hijos de esa promesa? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Te consideras uno de los hijos de esa promesa? A ver, ¿quién quiere hablar? Yo sí. Bueno, Rosario, yo sí. Porque precisamente he recibido en fe el Espíritu de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, porque recibiste el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Porque recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué sí? Porque recibí a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Vamos a la siguiente, ¿sí? No, solo era por Romanos 10, 9 y 10 también. Ah, exactamente, por Romanos 10, 9 y 10, correcto. Ahora, entonces, sí. Si la promesa es desde antes de la ley y si la salvación es por la fe en Jesús y no por el cumplimiento de la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? Y la siguiente pregunta, ¿hay alguna contradicción entonces en la ley y el Antiguo Testamento o entre la ley ¿hay alguna contradicción en la ley del Antiguo Testamento? Digo yo con lo que está escrito en el resto de la palabra, ¿por qué sí o por qué no? Para ver, ¿para qué sirve la ley? ¿Es contradictorio a la Biblia? La ley solamente sirve para guiar, precisamente guiarnos para llegar a Cristo, precisamente a Cristo. O sea, para eso sirve la ley, como una instrucción. Muy bien. Como lo dijo... Ya saliste ahí, ¿ve? ¿Cómo dices, Ana? Le estaba comentando, pastor, que la ley es un espejo para mirarnos en ella, cómo nos estamos llevando en nuestro camino como cristianos. Correcto, correcto. Así mismo es. Muchas gracias. Un espejo. Entonces, ustedes piensan que se puede encontrar como un poco de contradicción en la Biblia entre esto de la ley y la gracia. No. No, porque desde el Antiguo Testamento, aún en la ley, ya se hablaba de la venida de Jesucristo. Y solamente la ley era precisamente como para que el pueblo... la ley fue dada mientras no llegaba Jesús. La ley fue dada mientras no llegaba Jesús, dice Lilia. Ok, muchas gracias, Lilia. Muchas gracias, Rosy, por tu comentario. Mire, y usted está hablando ahí, pero tiene el micrófono apagado. Menos mal porque estaban hablando. Rosy. No, pues yo corroboro lo que dijo Rosy. Corrobora lo que dice Rosy. Excelente. Excelente. Entonces, no hay contradicción, ciertamente. Ahora, ¿Jesús derogó la ley? Sí. O sea, en él, o sea, ya no, porque ya estamos en la gracia, y ya entonces cuando él vino hizo un pacto, el pacto que hizo con nosotros, entonces precisamente abroga aquella ley que estaba, porque él ya llegó. O sea, la ley estaba precisamente para, mientras él venía, ya vino, entonces ya cambió, ahora es por gracia. Pero también en uno de los evangelios dice Jesús, ¿no? Yo no vine a abolir, algo así, ¿no? Dijo Jesús, yo no vine a abolir la ley, sino a qué? A cumplirla. Es más, a cumplirla, dice Karina. Perdón, ¿quién habló? Que hay micrófonos abiertos. ¿Sí, Olga? Es que si fuera por la ley, creo que ninguno, pues, o sea, podríamos cumplir tanto requisito, porque como usted hablaba en la clase anterior, o sea, hay muchos, ¿verdad? Muchos versículos, la ley es muy extensa, pues, para ir, y si vamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento viendo, o sea, cuántas cosas había que cumplir, como dice, ninguno, ¿verdad? Por eso era necesario que viniera un Salvador. Cristo sí la cumplía, ¿verdad? Sí. Amén, la cumplía así porque es. Él es Dios, ¿verdad? Pero el punto es que Él vino para que los que no, o sea, no podríamos en ningún momento, pues, cumplir la ley, o sea, Él, ¿verdad? Él iba a sacrificarse por nosotros. Así es, Él vino a cumplir la ley por nosotros.
sacrificándose por nosotros. Ahorita te voy a dar la palabra, Diana, pero quiero leer este comentario que hizo Rosalba que me parece muy interesante. Dicen, la ley refleja el pecado. La palabra dice que sin ley no hay pecado, correcto. Si no hubiese ley, no hubiese pecado. Quiere decir que antes de la ley todos hacían lo que querían. Y cuando fue dada la ley, nadie la pudo cumplir al pie de la letra. Exactamente, así es, Rosalba. A ver, Diana, ¿qué querías decir? Bueno, yo lo que les quiero decir, hermanos, que bueno, el antiguo pacto era por la ley. Entonces, la única diferencia entre el viejo pacto, es decir, entre la ley, es que la ley en el Antiguo Testamento estaba escrito en una tabla y ahora, por gracia, está escrito en nuestro corazón. No quiere decir que porque Jesús ya pagó el precio y mejor dicho, no, nosotros tenemos que seguir cumpliendo la ley, sea por gracia o sea cumpliendo los 10 mandamientos. De ambas formas es lo mismo. Dios ya hizo y nos entregó su hijo pagó en esa cruz, clavó en la cruz todos esos pecados, pero no quiere decir que ahora no. Yo ahora no hago lo que dice en el Antiguo Testamento porque yo ahora voy a hacer lo que dice el Nuevo. Es exactamente lo mismo. En el Antiguo está en una tabla, pero en el Nuevo Testamento está escrito en nuestro corazón. Sí, Diana, pero no me deleito, señor. No, espérate para que no nos vayamos a confundirnos, ¿ok? Espérate un momento. En la ley dice cosas como que, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos nada más. Que la mujer que tiene flujo de sangre es anatema y que nadie se le puede acercar, nadie la puede tocar. Y que la mujer que tenga flujo de sangre y alguien se le acerca merece un castigo. Te pongo un ejemplo. ¿Crees que bueno, ya saben, cuando dice flujo de sangre se refiere a la menstruación, ¿verdad? ¿Crees que debemos cumplir eso hoy en día? Si no lo cumplimos, ¿estamos pecando? Diana. Sí, pastor, las leyes son para cumplirlas. Las leyes son para cumplirlas. Ok, lo que quiero es que no nos confundamos con esto. Es decir, cumplir la ley no es seleccionar algunos de los artículos y como decir, bueno, este sí lo voy a cumplir, este no, porque este no tiene sentido, y este otro sí, y estos 10 no, y estos 5 sí, esto no. Okay. Al comienzo decíamos que cualquiera de los 10 mandamientos que usted no cumpla es pecado. No, cualquiera de los 600 y tantos artículos de la ley. Exactamente, exactamente. Okay. Pero no nos confundamos, Diana, escúchame, porque es lo que he venido enseñando en estas 4 lecciones. Precisamente. Ahora, cuando dice Jesús no vino a abolir la ley, por eso pregunté, ¿abolió Jesús la ley? No, Jesús no la abolió. Jesús la cumplió. Entonces, eso significa, Diana, que nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo los rudimentos de la ley. Entonces, precisamente por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, pero ¿ustedes qué les pasó? Habiendo comenzado, o sea, Gálatas se lo dice, Pablo se lo dice a los Gálatas, aquí dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. O sea, que le está diciendo, si te vas a poner a cumplir los artículos de la ley, estás acabando por la carne. Pero ¿cómo si comenzaste en el Espíritu? Porque precisamente lo que te está diciendo la palabra, Diana, es que no estás sujeta a la ley. Y cuando te digo que no estás sujeta a la ley, me refiero a ninguno de los artículos de la ley. Ahora, no me malinterpretes, porque el mismo Pablo lo dice aquí un poquito más adelante. Lo que pasa es que no llegamos hasta allí, no lo leímos completo. Pablo te dice, hey, ojo, entonces esto quiere decir que porque ya no estás bajo la ley, entonces ahora tienes una licencia para pecar. Y Pablo dice, no, ten cuidado, de ninguna manera. Más bien por el contrario, ahora estás mucho más en el deber de agradar a Dios y en todo lo que haces. Y Pablo te lo dice de una manera sencilla. Diana, no se trata
de que si toques o no a la mujer que tiene flujo de sangre, de que si no puedes comer sangre de animales, o no se trata de guardar los días de fiesta. No, no se trata de eso. Y Jesús por eso le dijo a los fariseos, hipócrita. Porque entonces, Diana, si es así, el viernes cuando comience a oscurecer, no hagas nada hasta el sábado a la misma hora. Cero. Tienes que guardar el día de reposo. O sea, si lo vas a hacer, lo vas a hacer todo. No una cosa sí y otra no. Pero vas a volver a la ley, y por eso Jesús les dijo a los fariseos, les dijo, ustedes son unos hipócritas, y se lo dijo una y otra vez. ¿Por qué? Porque Pablo te lo dice y te lo dijo Jesús, y escúcheme bien, eso está, yo se lo puse en la tarea la semana pasada, eso está incluso en el libro de Levítico, dice esto que yo les voy a decir. ¿Tú quieres saber, Diana, cómo cumplir toda la ley? ¿Quieres saberlo? En estas pocas palabras, cumple este mandato, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Olvídate de los días de fiesta. Yo no te estoy diciendo que no te tomes un día de descanso, ojo con esto, ¿verdad? Y sí, cumplimos los mandamientos, pero no bajo el sentido de cómo está escrito en el Antiguo Testamento, sino que aplicamos el mandato del amor. Yo no sé si me dejo entender. Dígame, hermano, Luis. Tiene el micrófono apagado. En Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de la ley del Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, letra mayúscula, Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente, muy bien, hermano Luis, muchas gracias. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Pablo por eso le dice a los Gálatas, ahora vas, o sea, comenzaste por el Espíritu, ahora vas a ir por la carne. Sí, dígame, Luis. Y la pregunta que usted hacía está en el versículo 19, ¿verdad? Del capítulo 3 de Gálatas, donde dice, entonces, dice el apóstol Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Excelente. Entonces, el asunto es este. Ya se dijo ahí que hubo un tiempo, por ejemplo, que no, donde no hay ley, no hay transgresión, ¿verdad? No se sabía. Y entonces ahí dice, más adelante, donde dice que la ley fue añadida para que nosotros nos diésemos cuenta que éramos transgresores de los mandamientos de Dios, o sea que del aspecto moral de Dios, porque los 10 mandamientos realmente es el carácter divino de Dios, el cual Dios instituyó para que el pueblo de Israel supiera. Es como una constitución de ese pueblo, ¿verdad? Así es, la constitución de ese pueblo, así es. De ese pueblo, y que ellos se dieran cuenta cómo era Dios, ¿verdad? Ok, ahora escúchame esto, hermano Luis, mira. Cuando dice, versículo 19, ajá. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, escucha Diana, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniese la simiente. Ya la simiente vino, que es Jesús. Y dice, Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La palabra original en el idioma griego que se usa, donde dice mediador, es mesites.
que significa, de ahí proviene la palabra Mesías, que significa medio, intermediario, árbitro, reconciliador. Él es Jesús. Ese es Jesús. Mesites. Entonces, ahora te pregunto, Roberto, ¿cuáles son los artículos de la ley que estás obligado a cumplir hoy? Perdón, Roberto, no, Luis. ¿Cuáles son los artículos de la ley que hoy estás obligado a cumplir? Hermano, lo que pasa es que todos los mandamientos, todo, ya sea de la ley ceremonial y todo, que yo, por mi misma naturaleza de pecado, que definitivamente no puedo, definitivamente aunque quiera. La Biblia dice que esta carne, o sea, esta naturaleza vieja, no quiere ni se puede sujetar. Entonces, ¿quién nos cargó? ¿Quién lo cumplió por mí? El Señor Jesucristo. Y Él cumplió la ley por mí. Y de tal manera que cuando el Señor Jesucristo cumple la ley por mí, esta ley que me condenaba a ser colgado, a ir al infierno, Él la cumplió. Y de tal manera que yo estoy escondido en Cristo Jesús, yo estoy escondido. Y Dios ahora no mira mi pecado, sino que mira la justicia, la santidad de Cristo, porque yo estoy bajo de Él. Amén, amén, eso es correcto. Y entonces ahora yo no voy a andar preocupado por cumplir la ley porque Cristo ya la cumplió. Claro, yo voy a andar agradándole a Él por lo que dice Romanos ahí, el apóstol Pablo, voy a andar en la ley del Espíritu de Dios, queriendo ser agradable a Él, ¿verdad? Llevando los frutos que dice el apóstol Pablo en Gálatas también. Amén. Entonces, yo entiendo que eso es así. Por ejemplo, antes de la ley era algo así. Por ejemplo, un niño, que andaba ahí en la calle todo harapiento, desgreñado y todo, y se juntaba con la demás gente, pues andaba ahí tranquilo. Y para él, eso no era ningún problema, no le traía ningún problema. Hasta que alguien viene y le dice, mira, vos andas demasiado sucio, tenés que bañarte, tenés que peinarte, tenés que hacer esto, lo otro. Y entonces, eso es lo que hizo entonces la ley, porque el apóstol Pablo dice aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Exacto, muchas gracias, hermano. Esa suciedad de ese niño es como las transgresiones que... Así es. Antes de la ley. Antes de la ley. Sí, es como, por ejemplo, una persona puede estar con su rostro bien coloradito, y, bueno, y alguien le puede decir, vos tenés fiebre. Pero, ¿cómo voy a saber yo si esa persona tiene fiebre? Yo tengo Tiene que haber un parámetro. Un termómetro, ¿verdad? Claro, entonces, exactamente. Cuando le pongo el termómetro, entonces ese sí me dice, usted tiene fiebre. Y entonces la ley, eso es lo que hizo con nosotros. Nos señaló que nosotros éramos pecadores y que no podíamos agradar a Dios ni justificarnos por la concupiscencia que reside en nosotros, que no podemos de ninguna manera agradar a Dios ni acercarnos a Él. Así es. Hermano, entonces, perdóname que le voy a dar la palabra a Mireya porque ya se me está acabando el tiempo. Ya, gracias. Discúlpame, estaba muy buena tu intervención, pero se me está acabando el tiempo y le quiero dar la palabra a Mireya y después le voy a dejar una pregunta al pastor Miguel. La respuesta, que espero que esté bien porque ya levanté mi mano. Muy bien. Son las dos que tengo que, así que para mí son obligatorias, amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y amar a mi prójimo. Muy bien. Si tú aplicas esa, ya estás cumpliendo toda la ley y todos los profetas. Eso sí, cúmplelo bien, ¿verdad? No a media. Porque decimos que amamos, ¿verdad? Pero entonces Juan dice, bueno, pero ¿cómo es posible que tú digas que tú amas a Dios y aborreces a tu hermano? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Juan? O sea, bueno, pero ¿cómo es eso? O sea, te está contradiciendo. Ojo con eso. Roberto Vera, adelante. Considero, pastor, buenas noches, antes que nada con todos. Yo buenas considero noches. que nada elementalmente es que en el tiempo de la ley fueron impuestas las cosas. En cambio, cuando ya vino el Señor, vino la persona a hacerle entender lo que significaba, porque en realidad Él vino
a indicar bien claro que venía es no nada más que es hacer que se cumpla la ley, en el sentido en que se entiende el porqué de las cosas. Entonces, cuando uno está directamente con la persona entendida, porque hay que reconocer que el Hijo de Dios le estaba dando luces del porqué de las cosas. Y más que todo de ahí vino después con la muerte de él a tener un contacto directo y ya no buscó intermediario. Entonces, eso es lo que hace el cambio. En el uno fue la impuesta, en el otro ya es de un análisis de saber el por qué y cuáles eran las consecuencias de no cumplir con la ley. Por amor al Señor. Por amor al Señor, ¿verdad? Así es. Por el amor de Cristo. Amén. Muchas gracias. Entonces, hermano Miguel, ¿cuál de los mandamientos está, perdón, cuál de los mandamientos no, cuál de los artículos, con esto cerramos, cuál de los artículos de la ley estás obligado a cumplir? Uno solo. Dígalo, ¿cuál es? El amor ágape. El amor ágape. Funcional, único y exclusivo del que ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón. Ese es todo el que tiene que cumplir. Porque una persona que ama a Dios con toda su alma, con toda su mente y que ama al prójimo como a sí mismo, pues si ama y mata, roba, miente, comete adulterio, da falso testimonio, etcétera, etcétera, no lo está cumpliendo. Pastor, parafraseando, si ama, no mata. Si ama, no miente. Si ama, no codicia. Si ama, no es infiel. Si ama, entonces cumple en plenitud la ley de Dios, resumida en un solo artículo. Y te agrego esto, si ama, cuida su cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo. Pastor. Entonces cuida lo que come y cuida lo que bebe. Adelante, Pastor Roberto. Agrego otra yo. Ajá. Si ama, no daña. Excelente, excelente. Si ama, no daña. Eso es todo, Diana. Eso es todo. Ahora, mire, ayer fue día feriado aquí en Estados Unidos. Y entonces, créanme, estoy full de trabajo, incluyendo que tenía que estudiar para esta lección de hoy, ¿verdad? Unos amigos, por cierto, Miguel, Luis y Bexa, nos invitaron a una playa a 1 hora y pico de aquí. Pero son unos amigos que apreciamos mucho. Y yo le dije a mi esposa el domingo, mira, Luis y Bexa nos invitaron a la playa mañana a compartir un rato. Y entonces ella me dijo, mira, pero es que tenemos que hacer esto, que tenemos. Le dije, mira, ¿sabes qué? Hemos trabajado mucho últimamente. Vamos a tomarnos este día libre. Vamos a descansar. Y pasamos un día delicioso. Porque que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Como a veces decimos un día, no, yo voy a echarme en la cama a descansar todo el día, que me consientan y a ver televisión o lo que quiera, leer la Biblia. Hágalo. Sí, pastor, porque nos coló un videíto y nosotros con este frío, ¿ve cómo usted? Sí, de paso. Oye, estaba esa playa deliciosa ayer ahí, buenísimo. Pasamos un día muy agradable. Entonces, y de igual manera les repito, se aman, ustedes se aman. A ver, alguien que levante la mano y me diga, yo me amo. Son como 7 nada más. Yo sí me amo. Amén. Amén. Ok. Te amas. Regálate el ratito para leer la Biblia y hacer la tarea, porque ese ratito te va a bendecir mucho tu vida. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos has regalado de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado, Señor, una vez más, la importancia, Señor, de ese primer mandamiento y de ese segundo mandamiento, que sobre todo debemos amarte a ti ante todo, Señor, y ocupando tú siempre el primer lugar en nuestras vidas, en todo, Señor. Y el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y sabemos que en eso se resume, Señor, y que de eso depende toda la ley y todos los profetas, Señor, y que cumpliendo eso somos agradables a ti, Señor, plenamente en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Te pedimos que tú pongas en cada uno de nosotros, Señor, el querer y el hacer, Señor, y que aprendamos a cumplir
esos 2 mandamientos, Señor, conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta. Quedamos en tus manos. Yo bendigo a mis hermanos que se han conectado esta noche a través del Zoom y te bendigo a ti también que te conectaste a través del YouTube, que me viste en diferido o en el Facebook. Estudiamos la Biblia todos los martes a las 9 de la noche, hora de Miami. Estás invitado. Si quieres formar parte de este estudio bíblico, escríbeme por aquí abajo. Déjame tus comentarios. Comparte este estudio. Si no te has suscrito al canal en YouTube, suscríbete. Así que te bendecimos. Mi nombre es Carlos Aparcedo. Esto es con el Ministerio 5E Internacional, con sede principal en el estado en la Ciudad de México, pero con actividad y con representación en todo Centroamérica, Estados Unidos y parte de Sudamérica. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana.